El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MBS TV. El análisis, la opinión y todo lo que... ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Una disculpa, he estado muy ocupado con mis actividades primarias porque estoy plantando nogales. Y entonces ahí dicen que en la agricultura hay tiempos mortales y hay que plantarlos en esta época como de lugar. Bueno, pero eso es lo de menos. Vamos, un saludo a toda la red, a Centroamérica, Sudamérica, España, Europa, a todos los México norteamericanos que nos ven allá en California, Texas y aquí en las universidades de México, Nuevo León, Coahuila, todos ellos, un gran saludo. Pues sigue quedando la mata, sigue quedando los comentarios de todas las gentes que rodean al señor Donald Trump. Y en efecto, bueno, pues Donald Trump dijo cosas como buen populista, que muchas veces de las veces no van a ser cumplidas al electorado. Una de ellas, pues ya vimos lo de la frontera, pues la frontera, el muro, pues solamente va a estar hasta lo que conocemos como el Río Bravo, y no lo va a pagar México como él pensaba. Y segundo, ¿por qué el Río Bravo? Porque hay muchos zancones, partes del río, que se meten al propio, y ahí andan vacas, andan venados, andan una serie de animales que toman agua en el Río Bravo y no pueden hacer una barrera a 1 kilómetro o 500 metros arriba, y todos estos zancones van a ser desperdiciados por los agricultores o ganaderos tejanos, no lo van a permitir. Igualmente la presa de la Amistad, que tiene 150 kilómetros de largo, pues que tiene embarcaderos que van los gringos y tienen ahí sus casas de campo, sus casas de pesca, pues tampoco los van a dejar aislados con el muro. Así es que yo creo que el muro solamente se va a construir en la parte hasta Ciudad Juárez, donde baja el Río Grande, que baja desde Alamosa, Colorado. Allá nace el Río Grande, las montañas en las Rocky Mountains, baja todo el estado de Colorado, por el estado de Nuevo México, y se introduce a México exactamente en la frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta ahí. Lo demás, pues son cuentos, no creo que haya muro pegado al río, pues sería aislar el río del propio territorio norteamericano. Pero eso no nos interesa por ahora. Wilbur Gross parece que acaba de ser nombrado el nuevo secretario de Economía o de Comercio Internacional de Gross, parece que se apellida, de los Estados Unidos. Dio una declaración él en el Bloomberg, en el Financiero y en todo el mundo, diciendo que se va a tener un tratado de libre comercio light, que se va a discutir con México, porque pues conviene para las dos partes, tanto para México, Canadá y Estados Unidos. Recuerden ustedes que el 40% de los productos de un automóvil provienen de Estados Unidos y son armados aquí en México por su mano de obra barata. Ahí es un punto que creo yo que los Estados Unidos han estado protestando con México, porque dicen, bueno, ¿de qué ha servido el Tratado de Libre Comercio para México si la burguesía mexicana y las grandes empresas transnacionales permanecen con un salario bajísimo, el más bajo de la América Latina, en términos oficiales? Aunque sabemos que, por ejemplo, el salario mínimo pueden ser por día aquí 80 pesos diarios, en el caso de México, el 80 pesos diarios estaríamos hablando de 500 pesos a la semana, pues equivalente a 20, 25 dólares, eso no está en la realidad, porque aquí en Saltillo, Ramos Arizpe, Monterrey, San Luis, en todos lados, pues el salario mínimo que se le paga al obrero de la industria automotriz son 1.500 pesos, 3 o 4 veces mayor. Se habla de 8 dólares promedio, mientras que en Estados Unidos el promedio del salario para la industria automotriz es de 40 dólares. Aquí estamos hablando de 8 dólares promedio, desde ejecutivos, empleados y lo que ustedes quieran. Entonces, Wilbur Gross, que es actualmente el nuevo secretario de Economía o de Comercio Internacional, pues dijo que va a haber un movimiento en el Tratado de Libre Comercio, creo yo que pues viene por el lado de los salarios, y que, como yo ya lo había dicho, es el único programa que lo ha dicho a nivel nacional, Es decir, los americanos
con que aumenten salarios, obliguen al pueblo mexicano, al gobierno mexicano a aumentar los salarios mínimos 2, 3 veces más, pues resolverían mucho el problema de la desbalanza de pagos, la balanza de pagos o balanza comercial que tenemos con Estados Unidos, donde tenemos un superávit de 60,000 millones. Lo mismo con China, aunque China ha ido avanzando muy rápidamente en los aumentos salariales, a tal punto que en la zona del Pacífico ya los salarios mínimos en China son superiores a los mexicanos. Y eso no ha implicado que China baje la guardia o que baje el superávit de la balanza de pagos de China, con respecto a Estados Unidos, que estamos hablando de 250,000, 300,000 millones. Igualmente Alemania, traen un superávit de, igual que México, de 70, 60, 70,000 millones, 80, Japón y Alemania, con salarios altísimos, $25 la hora. Entonces, creo yo que por donde viene la presión de Wilbur Ross con respecto a México es con respecto a los salarios. Y también con respecto a las patentes, al origen de las mercancías pues que están procurando, de que no vengan mercancía china, las introduzcan en México, las procesen y las manden a Estados Unidos, sin impuestos. Pero en general, pues el dólar se mejoró, el peso mejoró con respecto al dólar a 19.50 después de la declaración de Wilbur Ross. Pero siguen en su momento los republicanos, conjuntamente con Martin Feldman, que es el gurú de la Universidad de Harvard, están tratando de implementar las Tax Adjustment Border Tax. Entonces, esta tasa, pues quieren implementar una tasa del 20% a todas las importaciones provenientes de México y China, vamos a decir, bajar el impuesto sobre la renta de México a las empresas de un 35 a un 15, el impuesto sobre la renta bajarlo de un 39 a un 33, están diciendo, y también eliminar el impuesto a todos aquellos que quieran trasladar su capital a los Estados Unidos y dejar como sede las empresas que ellos tienen muchas veces en Irlanda, otras en Bahamas y en otras partes. Pero ahí está la discusión. Está terco, por cierto, se acaba de salir un artículo muy interesante de Martin Feldman diciendo que hay que aprovechar que los republicanos tienen la mayoría para meter una taxa al carbono. Esto está interesante porque también los republicanos o los demócratas estarían de acuerdo, pero pues muchos empresarios norteamericanos no están de acuerdo que si usted usa carbón para generar energía eléctrica y luego esta es vendida a los agricultores, usted tiene que meter un impuesto, o a la industria le meterían un impuesto por tasa al carbono, y eso incrementaría los costos de producción a la industria automotriz, a la industria manufacturera y a cualquier industria. Y ahí andan peleándose por la tasa del carbono que está queriendo introducir también Martin Feldman. Pero ahora yo me voy a concentrar exclusivamente en lo del tax border. Voy a dar una conferencia, yo creo que este fin de mes en la Universidad Autónoma de Coahuila, más bien va a ser mesas redondas, hablando un poco sobre las políticas económicas de Trump. Bueno, y les digo, es que no hay nada seguro. Trump puede decir algo por el Twitter y sus secretarios pueden decir otra cosa. Y entonces está provocando una incertidumbre bárbara para todos los empresarios. Muchos empresarios dejaron de invertir en México por las amenazas de Trump, otros más confiados, otros empresarios les valió madre, en grandes empresas transnacionales, no quiere decir nombres ni información porque esta la tomaría Trump para estar afectando a algunas empresas que están en la región y que van a generar mucho empleo. Pero vamos a concentrarnos en el tax border. Es una tasa de ajuste fronterizo que es para el que realmente predijo la crisis del 2007 en base a los estudios de Minsky, el señor Roubini, que es maestro de la Universidad vamos a decir, de la Universidad de Nueva York, y él trabaja en el Stern School of Business and Chairman de Roubini Macro Asociados. Y Roubini pues está reconocido como uno de los economistas que predijo la crisis financiera del 2007-2008, nuestro reconocimiento porque siempre ha sido una gente muy, muy capaz. ¿Y qué dice Roubini con respecto a esta tasa del 20%? Es decir, que le van a imponer a las importaciones en Estados Unidos y al mismo tiempo eliminar esta tasa para los exportadores. En cierta manera, pues es un subsidio a la exportación
para que las empresas que están en México pues se vayan a Estados Unidos, produzcan allá y mejorar la balanza de pagos hacia los Estados Unidos. Pero el problema es que Estados Unidos tiene la moneda universal. Todo el mundo pide dólares y ahí las revalorizaciones del dólar crean problemas en el comercio internacional. Ustedes tienen dinero, inmediatamente lo quieren transformar a la moneda dura, que es el dólar. Esto implica una mayor demanda de dólar, esto implica una mayor revalorización del dólar. Y al revalorizarse el dólar, obviamente, hay problemas en la balanza comercial. Para los gringos es muy difícil exportarle al mundo. Pero ¿qué dice Rubini, jóvenes? Dice, los Estados Unidos, les voy a traducir del francés porque no está en español, pero están a punto de aplicar una tasa a las fronteras llamada tasa de ajuste fronterizo, el BAT, Border Adjustment Tax. Esta medida penaliza a las empresas americanas importadoras y favorecen las empresas exportadoras, ya que ella incluye una exención fiscal sobre los beneficios realizados en el extranjero y los productos destinados a la exportación. Como estaba diciendo, si ustedes exportan no te cobro nada. Si importas algo te cobro el 20%, por decir un caso. El Partido Republicano, que tiene a la vez el Poder Ejecutivo, el que tiene mayoría en el Legislativo, considera que el VAT es un elemento importante de la reforma del impuesto sobre las sociedades que mejoran la balanza comercial y de los Estados Unidos y estimulan la producción interior. Ciertamente podría ser, ciertamente hay que decirlo. Y esto los republicanos, concretamente el GOP de los republicanos, que es el señor Paul Ryan, trae esta idea del border tax y que ahora pues está tratando de convencer al señor Bannon, el gurú del Ku Klux Klan que tiene ahí Trump, para que sea aceptado el VAT. El proyecto del VAT, dice Rubini, es muy contestable, es decir, contestable en francés, es decir, tiene muchas aristas es muy, vamos a dejarlo contestable porque no encuentro la traducción. De mismo que otras reformas ya vistas, él transformará el impuesto sobre los ingresos de las sociedades en un impuesto sobre los flujos de tesorería de las sociedades, con un ajuste en las fronteras, que será pesado de consecuencias para la competitividad y la rentabilidad de las empresas americanas. ¿Por qué? Porque pues, ya estamos diciendo que empresas comerciales como Home Depot, Walmart, todas las empresas que importan productos de China y de México, pues van a tener que obligados a aumentar el precio de sus mercancías en un 20%, si la tasa es del 20%. Dice, serán muy fuertes o muy pesadas para la competencia y la rentabilidad de las empresas americanas. Los impuestos de las empresas, por ejemplo, las de exposición de empresas de ropa y venta del detalle, como en este caso es Sears, Dillard's, en fin, una serie de empresas que están en todo Estados Unidos, Kmart, en fin. Dice, las empresas y los sectores importadores aumentarán considerablemente y van a llegar a pasar, dentro de cierto caso, su margen, van a pasar más allá de su margen de utilidad bruta. Por contra, las empresas y sectores exportadores como Boeing, o las grandes empresas como Caterpillar, las grandes empresas fuertes de Estados Unidos, caerán este tipo de margen bruto. Esta divergencia es injustificable e inequitativa. Dice, los estudios muestran que si la tasa en las fronteras es adoptada, son los americanos los más pobres, hablan de acerca del 10%, los que tienen un ingreso de más bajo ingreso, el 10% más bajo, son los que van a sufrir más. Por tanto, ella ha sido presentada como un medio de compensar la baja de la tasa sobre las sociedades, porque les van a bajar el impuesto sobre la renta a las sociedades, y dicen, bueno, si nosotros ponemos una tasa a la importación, compensamos con esa tasa la baja del impuesto sobre la renta. Y esto obviamente va a beneficiar a los más ricos, porque les van a quitar tasas de impuestos sobre la renta a la riqueza. ¿Y cómo la van a compensar el gobierno norteamericano, la baja de esta tasa, en su presupuesto o en sus finanzas públicas? Pues aumentando el impuesto a las importaciones.
Peor aún, dice este señor Robini, esta tasa no protegerá a las empresas americanas de la competencia extranjera. Según la teoría económica que trató aquí Martin Feldman, esta tasa deberá conducir a un principio a una alza equivalente del dólar. Es decir, si nosotros imponemos tasas de importación del 20%, va a provocar que empresas se vengan a Estados Unidos a producir. Y va a provocar que empresas, que muchos mexicanos idiotas, vayan y pidan dinero en dólares, y esto va a hacer que se revalorice el dólar. No solamente mexicanos, de cualquier nacionalidad. Al revalorizarse el dólar, esto compensa el 20% del impuesto, dicen. Las mercancías importadas de México y China van a ser más baratas en dólares, porque se va a revalorizar el dólar. Y esto compensa en cierta manera el precio de las mercancías que se venden en los Estados Unidos. Entonces, esto anulará los efectos sobre la competitividad relativa de las importaciones y de las exportaciones. Sí, al revalorizarse el dólar, las importaciones que vienen del exterior van a ser más baratas. Las consecuencias financieras de la apreciación del dólar serían importantes, dice Rubini. La mayor parte de los activos extranjeros obtenidos por los inversionistas americanos están siendo liberados en divisas extranjeras. Vamos, para explicarles. General Motors de Estados Unidos tiene activos en Estados Unidos y tiene activos en México. Al desvalorizarse el peso mexicano con respecto al dólar por la tasa impositiva, automáticamente los activos de General Motors en México bajan de precio. Y esto disminuirá en millones y billones de pesos, de dólares a nivel mundial. La deuda liberada en dólares de los países emergentes automáticamente aumentará, es decir, México debe 180,000 millones de dólares. Al desvalorizarse el peso, revalorizarse el dólar, automáticamente la deuda de 180,000 millones de pesos, que vamos a 20 pesos serían 3 billones, 3 billones 600. La deuda en pesos mexicanos, si se va el dólar a 25, pues automáticamente la deuda del gobierno mexicano va más allá de 400 billones de pesos en pesos mexicanos. Esto afecta a los países del tercer mundo, dice Rubini. Esta deuda en dólares de los países del tercer mundo se ampliará, lo que podría provocar las dificultades, ver crisis financieras por la mayor parte de las deudas de entre ellos. Mismo, si la apreciación del dólar está inferior a la tasa de las fronteras, es decir, pensemos que el dólar aumenta un 10% y la tasa fronteriza es del 20%, la alza de precios en Estados Unidos, de las importaciones en Estados Unidos, va a provocar una alza de la tasa de inflación durante el periodo. Es decir, México le manda a Estados Unidos, le cobran 20% de impuesto a las mercancías mexicanas, que son muchas veces partes automotrices. Automáticamente aumenta el precio del auto. Y esto provoca un aumento de los precios en los Estados Unidos, obviamente. La Reserva Federal entonces va a reaccionar. ¿Cómo? Va a aumentar las tasas de interés al interior de los Estados Unidos. Y va a tener una carga para todos aquellos que pidieron hipotecas, préstamos para su auto, préstamos para su línea blanca, préstamos para lo que quieran, para sus estudios, por ejemplo. Entonces, al subir las tasas de interés, la inflación, sube las tasas de interés, y esto afecta en general al público norteamericano. Dice, la tasa de las fronteras perturbará enormemente las cadenas mundiales de aprovisionamiento desarrolladas por las grandes empresas en el curso de los últimos años, oponiéndose a la optimización de la repartición del capital y de la mano de obra por las empresas. A causa de la deslocalización, esta tasa tendrá un costo social considerable para los Estados Unidos, así que para la economía mundial. Fíjense, ahí ya hay una contradicción. En fin, ella viola la reglamentación de la Organización Mundial del Comercio, que no autoriza una tasa en las fronteras que bajo la forma de un impuesto indirecto, como el valor agregado, pero
pero no bajo la forma de un impuesto directo como el impuesto sobre las sociedades. La Organización Mundial de Comercio declarará, es decir, si le ponen IVA no hay bronca, pero aquí también hay un problema de impuesto a las sociedades, y ahí no están de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio. Dice, declarará que el impuesto a las sociedades es ilegal. Los Estados Unidos podrían luego confrontarse a las medidas de retorsión que podían esperarse. Es decir, esto traería como consecuencia que los Estados Unidos perderían 400,000 millones de dólares por año. Esto sería un golpe importante al crecimiento de los Estados Unidos y en el resto del mundo, porque al bajar el crecimiento de Estados Unidos, por el golpetazo de 400,000 millones de dólares, pues afecta a México porque crecería menos Estados Unidos y menos la demanda de productos mexicanos. Dentro de estas condiciones, ¿cuál es la probabilidad de que este proyecto sea adaptado? Se pregunta Rubini. Dice, se beneficia de sostener de la mayoría republicana es decir, él trae el beneficio de la mayoría republicana en el seno de la Cámara de Diputados, pero numerosos senadores de los partidos republicanos, como McCain y otros, y senadores de los demócratas, lo más probable es que la rechacen. Dentro de la Cámara del Congreso, los demócratas votarán probablemente contra el conjunto de la reforma de impuestos sobre las sociedades y también sobre el impuesto en las fronteras. El Ejecutivo también estará dividido, es decir, dentro de los mismos secretarios de Estado de Trump habrá división. El idiota de Navarro pues estará a favor, el señor Bannon estará a favor, pero Wilbur Ross, que tienen intereses en México, Lears, por ejemplo, la empresa Lears, que tiene como 10 empresas en México y que exporta a Estados Unidos, el propietario es Ross. Fíjense cómo hay contradicción de intereses. Aquí en Saltillo y en la frontera hay Lear, que produce vestimentas, no sé si parece vestimentas para la industria automotriz. Al meterle una tasa de interés o una tasa a las tasas fronterizas, automáticamente los productos de Lear van a ser más caros. Y esto va a provocar menos demanda de productos de Lear, el cual es dueño el señor Wilbur Ross, que es el secretario de Comercio Internacional. Entonces, dice, el Ejecutivo también estará dividido. Tanto Ross como otros, como Tyler, que es el director de Exxon, pues no estará de acuerdo. Importan mucho petróleo también los Estados Unidos. Y estarán a favor los empresarios que están a favor de la exportación. Los desacuerdos se extienden al medio de negocios. Estos desacuerdos que hay en Trump, en el equipo de Trump, también se va a extender a todas las demás empresas. Las empresas exportatrices, o las exportadoras, defenderán este impuesto, mientras que las empresas importadoras, que son mayoría, porque Estados Unidos tiene una balanza de pagos de menos 500,000 millones de dólares, 300 de China, 50 de México, 80 de Japón, 70 de ¿quién más? De Alemania. Y ahí le van contando, son más de 500,000 millones, pues esas empresas que importan de esos países se van a oponer. En el seno de la población, dice, las casas con ingresos débiles o medianos deberán oponerse a una reforma que conducirá a una alza de los bienes importados en el mercado. Por todo lo que importan en Walmart, en Costco, en Home Depot, Office Depot, todos estos que importan de China y de México, pues sus productos van a ser más caros, y a quién afectan, a la clase baja y a la clase media. En cambio, los obreros que, por ejemplo, que trabajan en el sector manufacturero y que piensan que van a las empresas a trasladarse de México a Estados Unidos, pero hay un diferencial bruto de salario, no se van a trasladar. Estos idiotas obreros blancos creen que las empresas van a trasladarse a Estados Unidos, pues va a ser muy difícil. En fin, los argumentos en favor de una tasa en las fronteras no son muy sólidos, dice el señor Rubini, muchos menos que los argumentos que se oponen. Esto evitará que sea adoptada esta tasa.
aguas. Pero por lo tanto los partidarios que son los partidarios del proteccionismo que pretende Trump no van a desaparecer, van a seguir insistiendo. Paul Ryan y toda esta bola de idiotas del Navarro y otras gentes. No, si el proyecto es rechazado, el riesgo de una guerra comercial perjudicable está a la vista. Es decir, vamos a pensar que los IOP y Paul Ryan pierdan, van a seguir insistiendo y se puede provocar a la larga una gran guerra comercial a nivel mundial por culpa de estos estúpidos. Pero bueno, ellos tratan de defender sus cosas. Nosotros, en el caso de México, tenemos que estar preparados, como lo hicieron en el régimen de Calderón, de que si los Estados Unidos nos imponen una tasa fronteriza, pues nosotros deberemos aplicarle impuestos a sus productos agrícolas, huevo, leche en polvo, carne. Importamos 2,000 millones, 13 millones de toneladas de granos, una locura. Entonces, impongamos de una tasa e importemos granos de Canadá, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Rusia, de China. Importemos productos agrícolas sin tasas, sin impuestos. ¿Para qué? Para que, en respuesta a lo que los americanos nos quieren imponer a nosotros. Pero como tenemos una bola de idiotas ahí con Peña Nieto y compañía, pues a lo mejor no hace nada. Pero bueno, eso se puede hacer como respuesta en caso de que se dé una tasa de ajuste fronterizo, como lo está planteando el señor Donald Trump. ¿Verdad? Bueno, esto es el comentario básicamente, por eso les digo, no hay que temer mucho. Aquí en Saltillo y en todo México me estaban diciendo que la Ford no se fue a instalar a San Luis Potosí, porque en Hermosillo, en Chihuahua, parece que tienen otra planta, y en Cuautitlán están ampliando las producciones. No era necesaria todavía la planta de San Luis, y tomaron como pretexto decirle a Trump, yo no la voy a construir, no se había hecho nada. Bien, en cambio en otros lugares, ya no quiero decir noticias porque allí las agarra Trump y empieza a joder a las grandes empresas transnacionales y afectamos el empleo aquí en México. Entonces, jóvenes, pues esto de que, ¿cómo les podía explicar? De que el señor Trump nos amenazaba, son los populistas. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que pueden hacer, y los intereses pesan más, los intereses económicos más que los intereses políticos, obviamente. Entonces, ¿cómo andan actualmente las bolsas de valores a nivel mundial? Pues han estado en un récord creyendo que Trump les va a resolver el problema. Entonces, también se están equivocando, como dijo el señor Robert Chile, el Premio Nobel de Economía de la Universidad de Yale, cuidado con la especulación de las acciones. Mucha gente se va a dar de topes, como ya pasó en el 2008-2007, y esta sobrevaloración de las acciones en el mercado neoyorquino y a nivel mundial puede crear muchas sorpresas negativas o sorpresas que van a hacer caer nuevamente al sistema dentro de los propios ciclos económicos que tiene el capitalismo. Ciclos cortos de 8 o 10 años, ya van a ser 7, van a ser 10 años el próximo año, pues va a haber una baja. Y la cuestión de Trump con respecto a las obras de infraestructura, pues las obras de infraestructura llevan muchos años de permisos, de regulaciones. El dinero, ¿de dónde lo va a sacar si va a disminuir los impuestos? Va a incrementar la deuda, que están en contra muchos republicanos. Así es que las cosas para Trump no están tan fáciles. Por lo pronto las bolsas de valores van bajando, el Dow Jones .18, el Standard & Poor's el .32 y .36, el Nasdaq. Y en los futuros también hay negativos. En lo que concierne a las bolsas, por ejemplo, de Europa, déjenme ver si puedo entrar. Stocks. En Europa, déjenme ver las más importantes. El FTSE también va bajando, va bajando los stocks. Déjenme ver Europa. Europa también trae signos negativos, .47, .33, ya no están confiando mucho en este.
el gas de Alemania 0.57, Francia 0.46, con todas las broncas que trae políticas ahorita. Parece que Macron, este independiente centrista de izquierda, es el que va a ganar, porque Fillon lo agarraron porque la mujer cobraba cerca de 200,000 pesos ya al mes, hombre, qué barbaridad. Y entonces todas las principales bolsas europeas también en signos negativos. Y las asiáticas pues están variados, a excepción del Nikkei bajando 0.46, pero Shanghái subiendo 0.54, Australia 0.30 y la India bajando el 0.77. En cambio, no es, sí es India bajando el 0.77 y Shanghái subiendo el 0.54. Y en lo que concierne al mercado de materias primas, que a nosotros nos interesa por el petróleo, pues aunque ahora importamos más petróleo que el que exportamos, hombre. Pero por lo pronto déjenme darle el precio del petróleo. El petróleo igual va a permanecer, igual la mezcla mexicana, no sé ni cuánto anda, yo creo que anda en 40 y tantos, 42, pero el West Texas bajando el 0.9, aquí viene una sobreproducción a la vista como del shale gas, porque más del doble de compañías perforadoras comenzaron otra vez a explorar el shale gas, y esto va a provocar una sobreproducción en los Estados Unidos. ¿Y qué hay cuando hay sobreproducción? Pues baja el precio, hombre, a 56 el Brent, y la gasolina va subiendo el 1.41 para nuestra rima. En lo que concierne al mercado de metales, pues está también el oro subiendo el punto igual, 0.05, la plata está por las mismas, déjenme ver la plata, igual subiendo el 0.11 mínimamente. Lo importante acá son los industriales, por ejemplo el cobre bajando el 1.61, el aluminio bajando el 0.99, el zinc bajando el 0.25 y en cambio el estaño subiendo el 0.78%. En lo que concierne a la agricultura, que también a nosotros pues nos pega, porque importamos 23 millones de granos, México, increíble. Ahí hay un lugar, muchas cosas que tiene que hacer el gobierno con respecto a la agricultura, pero sucede que ya la Comisión Federal de Electricidad nos está queriendo quitar nuestras tarifas subsidiadas, y al quitarnos a los agricultores pues nos vamos a ir del campo. Esto viene a la ruina. El maíz bajando el 0.59, el trigo subiendo el 1.10, la avena subiendo el 1.14, el arroz bajando el 0.10. Por cierto, qué bueno que México está importando arroz de Argentina, ya que varía sus mercados. La soya bajando el 0.02 mínimo. En cambio, el café subiendo, bajando 1.29, la cocoa 1.02, el algodón subiendo el 1.44, la madera 0.24 y el etanol bajando el 0.53. En lo que concierne al ganado en pie, bajando a 1.15 la vaca, 0.55 en Chicago, 1.22 el ganado engordado y el puerco subiendo el 0.64, es el único que va subiendo. Bueno, bien, pues hay que ver cómo van los inventarios de petróleo, porque supuestamente van a echar a jalar muchas compañías petroleras. México en el mes de diciembre va a vender sus bloques de shale gas en la frontera de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Van a acabar con el agua potable, van a hacer un desastre ecológico, pero Peña Nieto y su secretario de Energía empeñados a lo pendejo a meter el shale gas al México, a sabiendas de las consecuencias ecológicas que va a traer para toda esta región. Pues son todas las noticias de hoy, jóvenes, pásenla muy bien y nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. La opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas.